Cada una de las partes de nuestro cuerpo cumple o realiza una funcionalidad en específico. Cumple una función para que nosotros, incluso en este momento, podamos estar frente a ustedes diciéndoles estas cosas y también dándoles a conocer una nueva palabra. Pero eso no quiere decir que si nosotros no cumplimos o no tenemos esa parte, quizá pueda limitarnos. Y allá afuera hay personas que lo han demostrado de una y mil maneras. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicames. Somos Mexicame. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl, desde la meritita región de Puebla, en donde les comparto, les investigo, porque como ya se los dije en un inicio, no soy el experto sobre esta lengua, pero hago el mejor intento. Como ya se dieron cuenta al inicio y también en el título del video, en esta ocasión le toca a una parte de nuestro cuerpo que es indispensable para que nosotros podamos movernos, para que esto podamos hacerlo. Les digo y quiero recalcar que el que nosotros no lleguemos a tener alguna parte del cuerpo, eso no es un limitante para poder desarrollarnos, para poder hacer actividades. Incluso les digo, hay personas allá afuera que no cuentan con alguna parte y hacen cosas muy, pero en verdad muy increíbles, que es de admirar. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, síganos en Facebook y también en Instagram. Por ahí les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. También activen la campanita en nuestro canal de YouTube para que les notifique de cada vez que subimos una nueva palabra en lengua náhuatl y puedan ser de los primeros en conocer y en aprender esa nueva palabra. En esta ocasión le toca a una parte que son dos partes, pero que al final de cuentas es de lo mismo, que ayudan a que nosotros podamos mover nuestras manos. Exactamente, la parte del cuerpo que vamos a conocer el día de hoy va a ser a cómo decir hombro en lengua náhuatl de la región de Puebla. Hombro en lengua náhuatl se dice axcol. Axcol igual a hombro en lengua náhuatl de la región de Puebla. Axcol, un hombro. Según yo, y espero no equivocarme, hombro sería axcolme. Axcolme igual a hombros. Estas pequeñas partecitas en la parte superior de nuestro cuerpo son como la parte que ayuda a que nuestro tronco, nuestro recuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero de lo que es de los pies a la cabeza, pueda estar unido a nuestros brazos. Estas como extensiones que gracias a ellas nosotros podemos hacer estos movimientos, nosotros podemos agarrar cosas, pero no estamos hablando de las manos, estamos hablando de esta pequeña parte que obviamente está compuesta de huesos, de músculo, de tejidos, tendones, piel, vellos, todos esos pequeños elementos que conforman nuestro cuerpo, pero que son como otros elementitos, por decirlo así. Los hombros ayudan a que tengamos nosotras nuestras extremidades, la mano izquierda, la mano derecha. Hombro igual a axcol en lengua náhuatl de la región de Puebla. Axcolme igual a hombros en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y no solamente es la parte que une los brazos con la otra parte de nuestro cuerpo, también gracias a los hombros nosotros podemos quizá en esta parte cargar cosas, porque es una parte en donde soporta como mayor peso. Nosotros podemos quizá ejercitarnos y nosotros podemos usar estos movimientos, o gracias a esta parte de nuestro cuerpo nosotros podemos, creo yo, que realizar la mayoría de las cosas. Entonces recuerden, axcol igual a hombro, axcolme igual a hombros en lengua náhuatl de la región de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer: suscríbanse
al canal de YouTube, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Y lo más importante, compartan este video para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua. Compártaselo a su amigo, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a su abuelita, a sus abuelitos, a todas las personas que quizás pueden estar interesados en conocer una lengua materna, una lengua propia de nuestro país. Síganos en Facebook y también en Instagram, por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Somos Mexicami. Among